¿Qué tal? Gracias que nos acompañan de nuevo en estas cápsulas, que es un proyecto de videoblogs en cultura de paz y ética del cuidado en tiempos de cuarentena por el COVID-19, cuyo proyecto está encabezado por el Tecnológico de Monterrey y el CONACYT. En esta ocasión, la doctora Dora Elvira García nos va a hablar de curar para la paz en tiempos oscuros. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar participando en estas cápsulas de este proyecto tan relevante en los tiempos que corren. Gracias, doctora. La doctora es decana de investigación de la Escuela Nacional de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. También es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigación, fundadora y directora también de la revista Enclaves del Pensamiento. Y bueno, ella colabora en muchos consejos, entre uno de ellos es el Consejo Académico de la Escuela de Filosofía en la Universidad Iberoamericana y también es miembro honoraria del Instituto de Investigaciones sobre Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su carrera de docente investigadora la sitúan como una experta de prestigio internacional en los estudios de paz, con los que se sientan bases de la construcción teórica y práctica de una cultura de paz en el México en nuestros días. Doctora, bienvenida y pues bueno, hablemos de este tema de curar para la paz en tiempos oscuros. ¿Qué quiere decir curar? En este sentido que pues hemos atravesado este episodio, ¿no?, de la humanidad, esta pandemia que está azotando a todo el mundo y evidentemente está cambiando la forma de vida de muchos. ¿A qué nos referimos con curar para la paz? Sí, en realidad cuando pensamos en la cura, pensar en cura es pensar en un proceso que se va llevando a cabo a través del cuidado. Y esta es una labor propia de nosotros, digamos, los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, la cura es cuidado, ¿no? La cura es cuidado y a través de este cuidado que nos vamos dando mutuamente unos a otros, ¿no? Es como podemos construir o dar pie a que pueda aparecer situaciones pacíficas, ¿no? No la paz como una cuestión inamovible y en bloque, sino las paces que vamos construyendo en sociedad y en las diferentes sociedades. La cura, digamos, como decía yo, es el proceso que va llevándose a cabo en una sociedad a través del cuidado. Y en ese sentido, digamos, la cura, y en esto sigo a Heidegger en su Ser y Tiempo, tiene un doble sentido. Es el cuidado como concentración en el mundo, pero también como en un sentido de devoción, ¿no? Un sentido de concentración, de preocuparme por el mundo y de tener una devoción hacia este y hacia los miembros que lo conforman, ¿sí? En nuestro contexto, esta idea del cuidado, digamos, se concibe efectivamente como un proceso y como una práctica, ¿no? Como una forma constante de estar impactando en la sociedad. Y en ese sentido, el cuidado que realiza la cura lo hace a través del desarrollo de ciertos valores morales y la satisfacción de las necesidades básicas. El cuidado viene a ser una forma de cómo nos vamos reivindicando en de una sociedad que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿sí? Filósofas como Irene Cummings, algunas otras, John Tronto, ¿no? Han pensado en que es fundamental relocalizar el cuidado, es decir, buscar que este cuidado tenga un espacio también en el ámbito público, ¿no? Y con esto requiera de una infraestructura social que garantice nuevos sistemas de dadores de cuidados y los valores que defiende, ¿no? Como la solidaridad, la justicia, ¿no?
la, la, la compasión, ¿no? Hacia los otros, hacia todos los que conformamos este conjunto, digamos, ¿Qué social. elementos éticos tendríamos que tener en cuenta para enfrentar esta situación que estamos viviendo y que la vida sea pues más llevadera, más equilibrada? ¿Cómo tenemos que pensar? Sí, yo creo que en primer lugar pensar que la comunidad la hacemos con los otros, de manera entonces que hacer comunidad con los otros implica apoyar a los otros, eh, impulsar a los otros a ser mejores, a tener una vida mejor, pero también a nosotros mismos. En ese sentido, lo que decía yo al inicio de esta charla, ¿no? La solidaridad, el valor de la solidaridad es fundamental, ¿no? La atención al otro, la responsabilidad que implica dar cuenta de mis acciones y responder, responsabilidad y responsividad, ¿no? Responder ante ellos, ¿no? Viendo además que como somos nosotros dependientes y vulnerables, necesitamos esta aproximación relacional. Y esta aproximación relacional nos da la pauta para cuidarnos a nosotros y a los otros, ¿no? Y al mundo, digamos, ¿no? Porque precisamente el cuidado, si bien es cierto, es una orientación, ¿no? Tiene una orientación, digamos, moral, sin embargo, es una práctica social que nos confronta, ¿no? Desde una perspectiva moral con todo lo que sucede, con todas las vicisitudes de la existencia humana, ¿no? Es decir, actuar juntos en aras de una acción común para buscar estas acciones solidarias, comprometidas, y entonces vislumbrar a todos aquellos que están más allá de nuestras proximidades. Es decir, tratar de acercar los márgenes o quienes están en los márgenes para de esa forma darles un reconocimiento de su existencia y de esa manera construir en conjunto con ellos que están en los márgenes, construir una cura, ¿no? A través de este cuidado. En ese sentido, todos aquellos que están en los márgenes y que además en estos tiempos del COVID son los que han sufrido con mayor fuerza los embates del virus, porque son los más desprotegidos, ¿sí? El cuidado lo que hace es dar cuenta de la protección de la dignidad de las personas, ¿no? Y en ese sentido, por eso es una categoría ética, porque busca una cura, digamos, frente a los desperfectos que la sociedad ha construido, como nos hemos construido, y que la existencia y cómo la existencia nos ha muchas veces mostrado, nos ha puesto en situaciones poco deseables, ¿no? Aún en nuestros tiempos oscuros y complicados, ¿no? Es preciso curar y cuidar. Y si esto sucede, seguramente habrá justicia y por ende habrá paz. Si no hay justicia, difícilmente podremos construir situaciones y sociedades pacíficas. ¿Por qué existe esta insolidaridad en los seres humanos? Yo creo que gran parte de esta insolidaridad ha sido quizás aprendida en sociedades que se han vuelto cada día más individualistas o nos han hecho más individualistas, haciéndonos creer
que el logro y los éxitos y la sostenibilidad que podamos tener en nuestra vida depende únicamente de nosotros. Y lo que ha hecho esta pandemia es mostrarnos que lejos estamos de poder nosotros mismos, solitos, de manera individual, lejos estamos de poder construir, ¿no?, una salida si dejamos de pensar en los otros. Pero ni por nosotros, por el cuidado de nosotros y el cuidado más mínimo como no contagiarnos, por ejemplo, pero ni tampoco para los demás. O sea, esta obligatoriedad, ¿no?, que se nos ha impuesto de manera fuerte, ¿no?, de cuidarnos explícitamente usando un tapabocas o no saliendo de nuestras casas, es quizás el inicio de este pensamiento que nos va a obligar y nos va a seguir obligando a pensar en lo común. Encerrarnos en nuestra casa, ya vimos que es posible, pero necesitamos salir. Sin embargo, necesitamos de los otros para poder salir adelante. Entonces, este constructo que nos ha hecho pensar que además todos lo sabemos, ya todos lo sabemos, y que nos había hecho pensar que todos lo sabíamos y que todo lo podíamos, y que además la solución dependía de cada uno de nosotros de manera individual, pues ha caído completamente, porque la pandemia nos ha mostrado que ni podemos solos enfrentar a esta realidad, ni tampoco vamos a salir adelante en ningún aspecto estando aislados. Por eso es importante, como decía yo, volver a replantear estos valores de carácter ético, ¿no?, de respeto a la dignidad de todos y cada uno de nosotros, la compasión, por ejemplo, ¿no? La compasión lo que nos hace es pensar en la posibilidad de imaginarnos en el lugar de los otros, y esto es una propuesta profundamente ética, ¿no? Porque uno piensa siempre que nosotros no nos vamos a enfermar ni nos vamos a infectar en este caso, ¿no? Y ya se ha probado que nadie está exento de este tipo de contagios, ¿no? Entonces, el compromiso con los otros, la ayuda mutua, el sentido de comunidad. Cuando uno piensa en todas estas cuestiones, es pensar en los valores, ¿sí? Pero cuando uno los tiene a partir de estas reflexiones que vamos haciendo y que se han ido haciendo al hilo de todo el año de pandemia que ya casi tenemos, pues ahora, ¿qué nos falta? Además de reflexionar, aterrizarlos y hacerlos acción, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, el reto es hacer acción todas estas ideas que hemos estado teniendo, ¿no?, quienes estamos frente a, digamos, o en los ámbitos de la academia, quienes estamos frente a teorías, ¿no?, que nos ayudan a comprender cómo ha ido impactando y qué es lo que tendríamos que hacer quienes conformamos una sociedad como la que estamos viviendo hoy día. Entonces, doctora, vamos sin duda hacia un trabajo más comunitario, ya no es solo el individualismo el que va a triunfar, sino el trabajo pensado en común, ¿no? Así es, así es. Sí, y el trabajo pensado en común logrará superar esas insolidaridades, ¿no?, comunes, y logrará seguramente que las injusticias soterradas se vayan, digamos, visibilizando, ¿no? Y se vayan visibilizando, y además que dejen de normalizarse estas injusticias, ¿no? Porque muchas de las injusticias que vivimos, lo que ha sucedido es que se han normalizado. Y entonces, claro, si están normalizadas, evidentemente en momentos de crisis, pues llegan a niveles, límites en donde están amenazadas las vidas de algunas
personas, como es el caso de las mujeres. Por eso hablaba yo de la relevancia y la importancia que tiene el pensamiento ético, ¿no? Como para poder pensarnos, en imaginarnos en ese lugar de los otros, y es así como podemos pensar en dar pie, por ejemplo, a la compasión, ¿no? Y es la forma de evitar, digamos, el mal común, ¿no? A través de estas vivencias insolidarias o el desafectamiento social, ¿no? Y el desafectamiento social que ha generado y ha soterrado históricamente violencias, ¿no? En diversos tipos y en contra de grupos diferentes a lo largo de los diferentes ámbitos y campos de la vida humana. Por ejemplo, violencias que se han normalizado, como ha sido quizás la pobreza misma, ¿no? Que visibiliza que esta pobreza, claro que tiene efectos gravísimos sobre quienes la sufren, porque esta pobreza implica que las personas que se han, por ejemplo, contagiado del COVID, ¿no? Si bien el COVID a todos nos ha afectado, obviamente a quienes están más desprotegidos ha impactado de una manera mucho más terrible, ¿no? Uno tendría que pensar finalmente cómo tendríamos que hacer para construir estos cuidados, ¿no? Y yo creo que es comprendiendo la situación que estamos viviendo, ¿no? Dándonos cuenta de que solamente podemos construir esto a partir de la realización de actitudes, de valores, actitudes y acciones que cambien la realidad, ¿no? Un poco, como diría Martha Nussbaum, en esta lógica muy estoica de ir cuidando nuestros círculos, pero irlos agrandando para ir construyendo, sanando, ¿no? Curando a la sociedad desde nuestros círculos hasta irlos ampliando concéntricamente cada vez más. Sin duda, muy relevante esta fase que a veces la pasamos inadvertida, curar en tiempos complicados, pero curar para la paz. Gracias, doctora Elvira García, por su participación y pues seguimos al habla. Muchas gracias, quedo atenta. Quizás tengamos que seguir planteando muchas incógnitas, muchas preguntas, ¿no? Sobre todo en aras de pensar en las formas posibles de cura de una sociedad como la nuestra, ¿no? Para que sea en este caso podamos superar la pandemia del COVID o podamos a futuro poder superar otras problemáticas que surjan, sean problemáticas de salud o de cualquier otra índole, ¿no? Entonces, bueno, creo que quedan abiertas muchas preguntas que tendríamos que seguir construyendo, indagando, pero sobre todo poniendo en la acción, ¿no? Esto lo que nos va a ayudar para curar y cuidar a nuestra sociedad va a ser que haya justicia y que haya, por ende, paz. Desde ahí es como podremos construir una sociedad mejor, más justa y más pacífica. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Elvira García. Hasta pronto.